Vida y teología de Karl Barth. En su comentario a la Epístola a los Romanos, publicado en 1919, Karl Barth escribió algo que enmarca el contenido de su teología. La Iglesia, dijo él, no existe para predicar lo que los hombres quieren oír, sino para predicar lo que Dios ha dicho. La Iglesia, afirmó, no existe para adaptarse a las necesidades de los hombres, sino para proclamar la necesidad de Dios. En primer lugar, quiero que consideremos el nacimiento de un gran teólogo. Karl Barth fue un teólogo que nació en Basilea, en Suiza, y para muchos es considerado como uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Nació el 10 de mayo de 1886 y murió en 1968, a la edad de 82 años. Realizó sus estudios en la corriente de la teología liberal a partir de sus 18 años, en las universidades de Berna, Berlín, Tubinga y Marburgo. En 1913, a sus 27 años, contrajo matrimonio con Nelly Hoffman, con la que tuvo 5 hijos. Barth vivió las 2 guerras mundiales del siglo XX y se opuso fuertemente a las ideologías que llevaron a las mismas, denunciando el nazismo y otras expresiones tiránicas al hacer política. Barth fue profesor de la Universidad de Gotinga y después en Münster, y en 1930, a sus 40 años de edad, fue nombrado profesor de teología sistemática en la Universidad de Bonn. A lo largo de su vida, Barth escribió más de 600 artículos y ensayos y publicó más de 40 libros, siendo su obra más importante el comentario bíblico a la Epístola de los Romanos, mientras que su obra más extensa fue la famosa Dogmática, que cuenta con un poco más de 9.000 páginas de contenido. En segundo lugar, quiero que consideremos el cambio en su teología. En sus primeros años, Barth, como teólogo liberal, acentuaba en su enseñanza el optimismo hacia el progreso social y moral de la humanidad, la cultura y la fe. Era un creyente en la humanidad y en lo que ésta podía hacer por la sociedad. Sin embargo, toda su estructura teológica cambiaría para siempre debido a varios sucesos que durante la Primera Guerra Mundial le marcaron profundamente. En primer lugar, Barth se sintió traicionado cuando sus colegas apoyaron la guerra y las políticas alemanas que eran injustas y dictatoriales. Sus propios maestros apoyaron la política bélica del Kaiser Wilhelm II, que se convirtió luego esta política en la Primera Guerra Mundial. Además, en segundo lugar, durante la guerra, su mensaje optimista hacia el progreso social se veía desacreditado mientras predicaba por las explosiones de bombas que se oían de fondo. Veía que la teología liberal que aprendió no era ni pastoral ni significativa para las realidades de la iglesia de su tiempo, tanto para apaciguar el sufrimiento como los desafíos de su siglo. En tercer lugar, se sintió muy decepcionado también de cómo la fe cristiana, desde una óptica liberal, se adaptaba a la cultura, siendo esta muy complaciente y tolerante. Estas y otras reflexiones de Barth lo llevaron a abandonar la teología liberal y a orillarse hacia una teología más tradicional. Barth buscaba abandonar el antropocentrismo típico del liberalismo y ahondar en entender a Dios como un ser que es trascendente y que debía ser conocido no mediante la humanidad misma, sino mediante la autorrevelación de Dios, no a través de los moldes de la experiencia, los sentimientos o las ideas humanas. Básicamente, la teología liberal, según Barth, había domesticado a Dios y solo el conocimiento de Dios, mediante la revelación, podía liberarlo. En tercer lugar, quiero que consideremos ahora los distintivos de su nueva teología. Aunque no es fácil entender la teología de Barth,
hay distintivos en su teología que son evidentes y valiosos, en especial considerados a la luz de su oposición contra la teología liberal. Como he dicho antes, Barth estaba en desacuerdo con toda afirmación que diluyera el ser de Dios y que enalteciera al hombre. Estaba en desacuerdo con que se colocara al hombre en el centro y a Dios en la periferia. Él estaba en desacuerdo que se hiciera al hombre el iniciador del conocimiento y de la relación con Dios, o el hombre como la explicación de Dios. Por ejemplo, Barth opinó de forma sarcástica que cuando Schleiermacher se refería a Dios, en realidad estaba siempre aludiendo al hombre. Esto lo llevó a desarrollar el concepto de revelación. Barth afirma que Dios se ha revelado a la humanidad como un acto de gracia de parte de Él, a través de su palabra hablada y a través de los hechos históricos de Jesucristo. Estos hechos y palabras fueron puestos por escrito y estos son los que la Iglesia debe consultar para conocer a Dios. Aunque debemos aclarar que, según Barth, la Escritura podía contener errores. En su dogmática, Barth afirma lo siguiente: la revelación de Dios no es una cosa que se pueda encontrar en la naturaleza, en la historia o en la conciencia humana. No es algo que se pueda descubrir por medio de la investigación o la reflexión. La revelación de Dios es un acto de Dios mismo, un acto que se realiza en la historia y que se hace conocer a los hombres a través de la palabra de Dios. Con base en esta visión de la revelación de Dios como acto de gracia, Barth se decantó por el estudio de la Biblia, y esto dio como resultado una nueva estructuración en su teología en cuanto a temas como la soberanía de Dios, la salvación, el pecado, la elección, la cristología y otros muchos temas más. Es en este momento donde escribe su famoso comentario a la Epístola a los Romanos y lo publica. A través de esto, muchas personas conocerían entonces su nueva posición teológica. Además, otro punto significativo de la nueva teología de Barth es su cristología. Para él, Cristo es el acontecimiento de Dios más importante que empaña todas sus otras concepciones teológicas. Cristo es el medio de salvación del pecador y la revelación más importante de Dios. Cristo es el acontecimiento que provoca que el hombre pueda acercarse a Dios. En su dogmática acerca de este tema, Barth escribe que Jesucristo es el acontecimiento de Dios y por tanto el acontecimiento de la historia. Y en otro lugar de su dogmática escribe: es el acontecimiento que hace que la historia sea historia de salvación. Karl Barth además sostuvo en su época importantes controversias con teólogos liberales como Adolf von Harnack, con el cual controvirtió sobre el énfasis de la razón humana para la comprensión de la fe cristiana, también con Rudolf Bultmann, con el cual debatió sobre la desmitologización de la Biblia, y con Emil Brunner, con quien rebatió sobre el papel humano en la actividad de conocer a Dios. En último lugar, quisiera que consideráramos algunos puntos sobre una enseñanza personal que nos deja la vida de Karl Barth. Aunque Barth fue criticado por sus colegas como alguien que sacrificó la razón a expensas de la fe, a modo personal considero que Barth fue usado en su siglo para resucitar el legado cristiano de la ortodoxia doctrinal, aunque con muchas diferencias, claro está. Muchas enseñanzas descartadas por el liberalismo teológico, como la Trinidad, la soberanía de Dios, la gracia, la trascendencia divina, la cruda realidad del pecado y una teología y predicación centradas en la revelación divina, fueron nuevamente defendidas
por Karl Barth. La lección final de la vida y de la teología de este gran hombre es que no debemos tratar de entender o concebir a Dios con los lentes del humanismo o del raciocinio, sino que debemos comprenderlo también por medio de la fe, a partir de una comprensión de la autorrevelación, una revelación que es de gracia, que es en las palabras y en los actos redentores de la persona de Jesucristo, quien es el único medio para que la humanidad pecadora pueda relacionarse correctamente con Él. Espero que este corto video y exposición haya sido muy claro para entender algo de la vida y de la teología de Karl Barth. Muchas gracias.